Una vez más, amados hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Números. El libro de Números, el capítulo 6. Y vamos a leer a partir del versículo 4. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Que nuestro Dios añada su bendición y a la consideración de que vamos a hacer de su santa palabra. Estamos con el tema el nazareo y su voto. Dice la Biblia Reina Valera Antigua de 1602, en el Salmo 4, versículo 3, así: Jehová hizo apartar al pío para sí. Es decir, el Señor apartó para sí al piadoso. Los redimidos de Dios somos llamados sus santos, pues salvados por su gracia y amor, somos apartados de lo impuro y santificados para Él, por el sacrificio de Cristo, como dice en Hebreos capítulo 10, versículo 10. Ahora, la verdad de la separación no es nueva. Dios la enseñó a su pueblo de antaño por medio de tipos y figuras bajo la ley, siendo un ejemplo de ello el caso del nazareo que estamos considerando. Dios ha manifestado siempre que ninguna cosa impura le es agradable a Él, y todo aquel que desea llegarse a su presencia y servirle, y esto es una referencia clara a todos los que somos de Cristo, a todo redimido que quiere acercarse al Señor en oración, quiere acercar su vida al Señor para servirle, toda esa persona debe apartarse de toda contaminación. Enoc y Noé aprendieron en la práctica esta gran lección, y por ello, como dice de ellos dos la Sagrada Escritura, pudieron caminar con Dios hasta que Dios dispuso de sus vidas. Abraham fue llamado aparte: sal de tu tierra y de tu parentela. Esto es lo que tenía que hacer el nazareo: apartarse de lo impuro,
apartarse inclusive de una cosa que era legítima, el enterrar a su padre y a su madre si morían, él hacer lo que tenía que hacer. Pero él tenía que apartarse porque el contacto con un muerto lo declaraba a él impuro, afectaba su cabeza de consagración, como hemos leído. Abraham fue llamado aparte, y a través de los siglos todos los santos de Dios han practicado la separación del pecado porque así lo han entendido en la palabra de Dios. La Iglesia de Cristo, por su vocación y posición santa, es la asamblea de los llamados afuera. Eso significa la palabra iglesia, los llamados afuera, es decir, los separados. El mismo Señor dijo a los suyos en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 19, no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. El nazareo tenía restricciones al consagrarse voluntariamente a Dios. Se apartaba de ciertas ocupaciones mundanas, se apartaba de placeres que podrían contaminarle y destruir su consagración. La razón de las restricciones dadas es obvia. Tenían que ser separados, santos. El vino y las otras bebidas alcohólicas encienden la pasión e incitan a indulgencias indignas, es decir, a perdonarse a sí mismo estando ya en un estado de ebriedad. Esas son las indulgencias indignas a lo que empuja el vino. Ahí está un fuerte motivo para su prohibición a los que son llamados y separados para Dios, al nazareo en este caso. La vid con su fruto representa el gozo del mundo y su placer. El creyente en Cristo, nosotros los que somos del Señor, hermanos, poseemos otra fuente de alegría de la cual bebemos, y esa fuente es celestial. Y esa fuente nos provee el vino de la salvación, el vino de la salvación que destila puro de los viñedos del cielo. De allí viene nuestro gozo, nuestra felicidad, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, como dice en Romanos 14, 17. Según el versículo 9, el contacto con un muerto contamina su cabeza, su cabeza consagrada, es decir, la cabeza del nazareo. El contacto con un muerto la contamina. Contamina su voto de nazareo. El creyente, nosotros los redimidos, no pertenecemos al mundo de los vivientes. Porque está hablando que el nazareo, literalmente, el contacto con un cadáver, con un muerto, lo contaminaba. Ahora, nosotros ya no pertenecemos al mundo de los vivientes. Ya no es como en nuestra vida de pecado, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, sino ahora resucitados con Cristo y limpiados de obras muertas, estamos para servir al Dios vivo. Así leemos en Hebreos capítulo 9, versículo 14. El contacto con el muerto significa en este sentido que nosotros tengamos comunión con aquello de lo cual
se encuentra apartado por su unión con Cristo. Es decir, yo tengo una unión con Cristo, estoy apartado para vivir en comunión con Cristo. Y todo aquello que no tiene comunión con Cristo, aquellas cosas que están fuera de los deseos de Cristo, no debo. Eso es para mí un contacto con el muerto de los vivientes de esta tierra. Ah, qué hermoso es tener comunión con el Cristo resucitado. Ahora, tener contacto con aquellas cosas que el Señor detesta es caer en pecado. Ahora el creyente que peca contamina su nazareato y debe procurar el creyente que peca una completa restauración. El nazareo debía hacer una confesión adecuada y ofrecer un sacrificio en expiación de lo que pecó a causa del muerto, dice en el versículo 11 que hemos leído. Ahí están las pautas de esa expiación que él tenía que ofrecer por causa que él había pecado. Para un creyente, la práctica de algún pecado, escuche bien, para nosotros los del Señor, la práctica de algún pecado oculto significa invitar el castigo del Señor. Así leemos, y debe leerlo en 1 Corintios capítulo 11, el versículo 32. No esperemos el juicio del Señor sobre nosotros. No. Una confesión del pecado en tal caso y un apartamiento absoluto del mal debe hacer el creyente. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 28, versículo 13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que nuestro Dios nos ayude a no contaminarnos con el muerto de los vivientes. Como dije, esa es la contaminación que nosotros podemos caer ahora. Esa contaminación con los muertos vivientes. Que Dios nos ayude a entender, que Dios nos ayude a comprender que somos separados, nazareos para Dios. Vamos a continuar.